Quiero traerles este devocional a cada uno de ustedes. Espero que les pueda ser de bendición y que pueda serles de mucha motivación. Cuando nosotros leemos en el Evangelio según Marcos capítulo 1 y el verso 1, Marcos está diciéndonos que nos va a redactar parte de la vida de Cristo, de sus eventos, de sus milagros, de sus palabras, de sus acciones. Y Marcos lo comienza diciendo que lo que él va a hacer es el Evangelio de Cristo. Si bien sabemos, Evangelio significa buenas nuevas, y esto es lo que Marcos está por introducir a sus lectores, las buenas nuevas de Cristo Jesús. Si vamos un poco más hacia adelante, en el capítulo 4, del verso 35 en delante, encontramos a Jesús con sus discípulos en una barca. Mientras iban en esta barca, Jesús fue a dormir. Los discípulos estaban pendientes de lo que estaba pasando para que la barca fuese por el lugar que debía de ir. Jesús estaba descansando. Mientras estaban en la barca, dentro del mar, se ha levantado una tormenta, las olas empiezan a moverse, la barca empieza a tambalear de un lado a otro y el viento comienza a volverse más recio. Tanto es el caso que los discípulos piensan que van a perecer. Ellos piensan que esa no la pasan, que esa no la libran. Mientras están en esta ocasión, ellos van y despiertan al Maestro, al Cristo, y le dicen: Maestro, Maestro, sálvanos. ¿No ves que estamos por perecer? Bueno, Jesús se despierta y él calma la tormenta con una orden. La tormenta, el mar, el viento, todo le obedece y todo se calma. Y los discípulos dicen: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hay mucho que pudiéramos hablar al respecto. Quizá pudiésemos decir, como dijeron los discípulos: ¿quién es este? ¿Quién es este Jesús? Muchas personas se han preguntado esa pregunta. ¿Quién es este Jesús? Quizá pudiésemos decir, debemos de saber que Jesús está con nosotros, y por cuanto Jesús está con nosotros, todo debe estar en paz. Pero no es el punto que quiero traerles el día de hoy. El punto que quiero introducir el día de hoy es de que siempre debemos de tener presente, muy presente en nuestra mente y en nuestro corazón, cuando la adversidad llega, cuando las dificultades llegan, que Jesús está con nosotros y que si a alguien debemos de acudir es a Jesús, el Hijo de Dios. Es podernos acercar a Dios mediante la fe que es en Cristo Jesús y pedir su socorro, su ayuda, su soporte, su liberación, pedir a Él que nos ayude a poder ser vencedores ante las circunstancias. Los discípulos fueron a Jesús, despertaron a Jesús, hablaron a Jesús, ellos buscaron a Jesús, fueron y llamaron, clamaron, pidieron a Jesús. Qué ejemplo tan poderoso y tan maravilloso nos dejan a nosotros, que cuando los vientos de la vida se arrecian, cuando las olas de la vida golpean nuestra vida hacia un lado y a otro y no sabemos qué hacer, cuando sentimos que vamos a perecer, siempre tengamos presente, estimados oyentes, de que le digamos a Jesús: te necesitamos, ayúdanos. Como dijo David: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El mismo Marcos nos da esta escritura bien claramente y deja el énfasis: nuestro socorro está en Jesús. Según el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, del verso 22 hacia el verso 23, nos redacta otra historia. En esta historia, Jesús no va en la barca, pero los discípulos sí están en la barca. Jesús se acerca a sus discípulos caminando sobre el agua, y cuando está cerca de ellos, recordando la historia, Pedro le dice: Maestro, si eres tú, ordena que vaya a ti.
Y Jesús le dice, ven. Y Pedro entonces empieza a caminar sobre el agua. En ese momento, Pedro duda, sintió temor al ver lo que él mismo está haciendo. Como alguien dijo, ni él mismo se la creía. Pero el punto es, él dudó, tuvo temor y se hundió. Y cuando él está hundiéndose, él dice, Maestro, sálvame, que perezco, sálvame. ¿Se da cuenta? Pedro pudo acudir a Jesús mientras él se hundía. Sus compañeros estaban en el arca, allá en la barca, ellos estaban allí. Sus compañeros podían ayudarle, pero Pedro le dijo al maestro, ayúdame tú a mí, sálvame, maestro. Como puede ver, ahí hay otro ejemplo más de que es importante acudir a nuestro Creador. Es importante, muy importante, acudir siempre a quien nos ha dado la vida, a quien nos ha salvado. No acudamos a personas que no pueden ayudarnos. Quizá para un consejo son necesarias, pero hay cosas en la vida en las cuales solo Dios puede ayudarnos. Y debemos de recordar eso siempre. Para no hacerle muy extenso el devocional del día de hoy, lo vamos a dejar hasta acá. Y de todo corazón espero que se encuentren todos muy, pero muy bien. Muchas bendiciones.